Hello parses, welcome to my video, and today we are going to talk about palabras homófonas. This is Cesar Cristancho, your teacher, and we're going to talk about these words that have the same pronunciation, but they are written differently. So let's go! Okay, let's start with the first example, and this is the verb caer. But you have it in reflexive, caerse. So when you say caerse, obviously it means fall down. But also we have in the past, it can be confused with another verb. For example, cayó o él se cayó. So with double L means to shut up, yeah, or to be silent. And the other means with Y, that means caerse, de fall down. Por ejemplo, no se cayó ni un segundo en la reunión. Esa persona es muy maleducada porque no se cayó ni un segundo en la reunión. Entonces estamos hablando del verbo to shut up or be silent. Yeah, he wasn't silent in all the meeting because he's impolite. Okay? Pero si tenemos se cayó con Y, entonces vamos a decir que es caerse de fall down. Entonces decimos, el niño se cayó por las escaleras. Like he fell down or he fell downstairs. Yeah? So that's why he has some problems. No mentiras. Listo. Ahora tenemos otro verbo que es tener. Obviamente en pasado es tuvo. ¿Sí? De la tercera persona, como él tuvo un resfriado, pero ahora está bien. ¿Sí? Como él tuvo muchas ilusiones con esta señora, pero la señora lo dejó y ya no está con él. Pero también tuvo con B. Si él tuvo con B, entonces es un cilindro hueco. Por ejemplo, como el tubo del agua o como, por ejemplo, el tubo de los cables. Entonces, mete los cables por el tubo con B. ¿Listo? Hablando, por ejemplo, de conexiones de internet. Tenemos otro ejemplo acá, el verbo cerrar y el otro verbo cerrar. Entonces van a decir, ay, ¿cómo así? Son dos verbos iguales. No, lo que pasa es que en Latinoamérica no hacemos la diferencia entre la C y la S. El primero es cerrar con C y el segundo es cerrar con S. Obviamente, si estuviéramos en la península española o ibérica, entonces diríamos como Zaragoza, entonces decimos, vamos a cerrar la ciudad de Zaragoza. Pero nosotros no decimos así. Decimos, los españoles van a cerrar la ciudad de Zaragoza. ¿Sí? Entonces no hay diferencia entre cerrar con C y cerrar con S, a menos de que ustedes busquen o miren el contexto. Obviamente cerrar Zaragoza significa que van a cerrar la ciudad, por eso es to close, ¿ya? Como debido al coronavirus o algo así. Bueno, eso ya pasó. Pero cerrar con S es, por ejemplo, cuando tenemos un serrucho y vamos a cortar con el serrucho o con la sierra. Por eso es cerrar, ¿sí? Cerrar. Como la canción, te voy a dar serrucho. Bueno, pero no es un serrucho, sino una sierra, ¿sí? O una motosierra para cortar los árboles. Por eso decimos, salió al monte a cerrar unos troncos, ¿sí? Like to cut down the trees with a saw, ¿ya? Listo, muy bien. Bueno, y tenemos un caso muy especial que es vaya, del verbo ir, pero también vaya significa cerca o fence. Y también significa vaya como un fruto, pero con B. Entonces, vaya del verbo ir es con V y con Y. Vaya de cerca es con V y con doble L. Y vaya de fruto es con B y con Y. Por ejemplo, cuando vayas a la fiesta, debes ir por un camino lejano y cuando llegues a la cerca, hay un árbol que da una valla. Ahí comes algunas bayas y luego te vas para mi casa. ¿Entendido?
Eso está como muy enredado. Listo, no mentiras, pero así es. También tenemos otro verbo que es rayar con L o con doble L y también tenemos rayar con Y. Entonces, rayar con L significa desmenuzar con un rallador. Por ejemplo, ahora tenemos que rallar un poco de queso, ¿sí? Pero rayar con Y significa hacer una raya. Por ejemplo, si parqueas ahí afuera, te van a rayar el carro. Ojo, cuidado. Listo. También tenemos hecho y hecho. Hecho con H y hecho sin H. El hecho con H es el participio pasado del verbo hacer. Por ejemplo, la tarta de chocolate ya está hecha. Sí, entonces, muy bien. ¿Por qué no decimos hecho en este caso? Porque parece un adjetivo. Pero, por ejemplo, yo he hecho mi tarea. Lo que sucede es que si yo no tengo la H, me cambia el verbo como si fuera echar de to add o de to put. Por ejemplo, luego echo las cartas en el buzón. ¿Sí? O también podemos decir echar como de dump that person. Por ejemplo, mi novia me echó ayer. Entonces, she dumped me yesterday. Ella es muy mala. También tenemos votar con B y votar con V. Votar con B significa arrojar o tirar, por ejemplo, como hoy vamos a botar la basura. Y también votar con V significa ejercer el derecho del voto. Pero hay algunos que votan su voto. ¿Entendieron? Listo. Tenemos también la expresión I de interjección cuando, por ejemplo, yo me asusto o me pego con algo, digo ¡ay! 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 ¿Sí? Por ejemplo, ¡ay! ¡Qué dolor de muelas! ¿Sí? ¡Ay! Me pegué duro. O también tenemos el I con H, A, Y, que significa el verbo haber. Por ejemplo, hay 20 estudiantes viendo mis videos, pero quiero que hayan más. Y por último tenemos el verbo iba en imperfecto y tenemos también el IVA, que es el impuesto del valor agregado, ¿sí? Como el tax que nosotros tenemos acá. Por ejemplo, vamos a hacer una frase, pero no solamente con estos dos últimos, sino con todos los ejemplos para revisar cuáles son, por ejemplo, con H, sin H, con Y o con L. Vamos a ver cómo nos sale. Por ejemplo, digo, yo iba a pagar el IVA, pero cuando iba por el camino cogí una valla y la boté al suelo. Y esto está mal hecho. Y luego rayé mi carro con una valla y ahí me estrellé. ¡Ay! Ay, no. Okay, parses, this is it for the moment. And I hope you liked the video, and please comment, share, and like, and subscribe in my videos. Please, see you next. Bye-bye. Parse Spanish School, your best learning tool. And see you in our next video.